Raúl Mercado, docente a cargo, y quien les habla, Andrea Suoni. Les vamos a presentar un trabajo que se titula Convergencia de Desarrollo de Economías Regionales de Argentina, donde hemos hecho una aplicación del análisis neoclásico al crecimiento de nuestras provincias. El punto de partida para este estudio fue el hecho de que el crecimiento, entendido como el incremento de largo plazo del PIB per cápita, es condición necesaria, pero no es suficiente para el logro del desarrollo, entendiendo el desarrollo como un incremento en la calidad de vida de los habitantes de un país. Y esto que estamos diciendo es importante también porque muchas veces, aun cuando uno consiga un crecimiento del PBI en el largo plazo, esta situación no se verifica de igual manera en todas las regiones al interior de los países. Entonces, un país puede mostrar un crecimiento económico, pero en el interior existir realidades muy distintas. Argentina no escapa a esta realidad y se presentan desempeños económicos muy diferentes entre provincias. Esto implica que mientras que algunas provincias crecen a tasas elevadas, otras provincias crecen a tasas mucho más bajas, lo que representa que su participación relativa en el PGB nacional va cayendo. Ante esta evidencia, nuestro objetivo fue indagar sobre las fuentes de disparidad de las economías provinciales de Argentina. Nuestro estudio lo podemos dividir en tres partes, donde la primera parte abordamos el modelo teórico, que se basa en los modelos neoclásicos de crecimiento y específicamente en los modelos de convergencia. En este caso hemos aplicado el modelo de la beta convergencia, que establece que los países o regiones que crecen, que son más pobres, crecen a tasas más elevadas que los países o regiones que son más ricas, de manera tal que en el largo plazo los PBI per cápita tienden a converger a un determinado nivel. Ante esta teoría nosotros nos preguntamos, ¿podemos afirmar que en Argentina las provincias más pobres han crecido a tasas más altas que las más ricas? Entonces, para poder verificar esta pregunta, nosotros hicimos un estudio econométrico, un análisis econométrico para el periodo 91-2017, donde tratamos de contrastar empíricamente esta hipótesis. Y a partir de este estudio llegamos a la tercera parte de nuestro trabajo, donde pudimos sacar algunas conclusiones. Les adelanto alguna de ellas. La más importante es que en Argentina se verifica la existencia de beta convergencia, es decir, que las provincias más pobres crecen a tasas mayores que las más ricas, pero esta convergencia se encuentra condicionada a ciertas variables. Las características demográficas, reflejadas a través de la tasa de crecimiento de la población, el capital humano, considerando que el capital humano contribuye de manera positiva al PBI per cápita y al crecimiento, y el tamaño del Estado, que ya vamos a conversar sobre los resultados que obtuvimos. Esta evidencia la podemos ver en este gráfico, donde vemos el PGB per cápita de las distintas provincias para el año de inicio, que es el año 91, donde efectivamente se puede verificar una gran disparidad en los valores, donde el promedio es 6.800, pero existe una gran diferencia entre provincias ricas y provincias pobres, donde la provincia más rica tiene un PGB que es 2,6 veces superior al promedio de la nación, mientras que la provincia más rica también tiene un PGB que es 7,4 veces mayor al PGB de la provincia más pobre. Esto nos estaría indicando la gran disparidad de ingreso per cápita de las provincias. Para poder llevar a cabo nuestro análisis, nosotros consultamos numerosos antecedentes a nivel internacional referidos a distintos ámbitos geográficos y vimos estudios de Norteamérica, de América Latina y el Caribe, de Europa y de Asia. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos comprobar esto ya metiéndonos en los datos de la Argentina? Bueno, hay dos maneras de verlo. Uno es lo que se denomina la beta convergencia,
que es la relación que existe entre el eje vertical del primer gráfico, que son las tasas de crecimiento en el periodo analizado, y el eje horizontal, que son los PGB expresados en logaritmos del año inicial de cada una de las provincias. Como puede verse, la tendencia que existe es a corroborar que aquellos que tenían un PGB más pequeño tenían o estaban correlacionados con una tasa de crecimiento más alta. Esto es la beta convergencia, es decir, la beta es la pendiente de esa curva y que mostraría esta relación. Otra manera más intuitiva o más directa de verla es justamente que el resultado de esto, que las provincias pobres crezcan más que las ricas, es que la dispersión entre los distintos PGB provinciales vaya disminuyendo, que es lo que se llama la sigma convergencia, y que se expresa como la dispersión del logaritmo de los PGB provinciales. Y como puede verse en el gráfico, es coincidente en el sentido que tiene una tendencia negativa. Para poder hacer este estudio, lo que planteamos fue un modelo econométrico, donde la variable explicativa, es decir, lo que queremos explicar, es justamente las tasas de crecimiento de todas las provincias en una sección cruzada para el periodo 1991-2017, donde las variables explicativas son, en primer lugar, el logaritmo del PGB inicial de cada una de las provincias. Esto nos va a permitir ver si hay una relación negativa entre tamaño de las provincias y tasa de crecimiento a largo plazo, es decir, la teoría de la beta convergencia. También las tasas de crecimiento de la población, que la literatura en general lo correlaciona de manera negativa, es decir, a mayor tasa de crecimiento, menor tasa de la población, menor crecimiento de la economía. Y después 3 segmentos, lo que tiene que ver con el capital humano, lo que tiene que ver con el impacto, en este caso del rol del Estado en la economía, y por último, algunas variables que nos explican lo que podríamos decir el desempeño o la gestión de gobierno. En cuanto al capital humano, que son las dos dimensiones generalmente que se toman, es salud y educación. En salud, mortalidad infantil, uno debería esperar que haya una relación negativa con el crecimiento. En el caso de la educación, donde se toma la proporción de todos los estudiantes hasta nivel terciario no universitario respecto a la población total, a mayor cantidad de gente que estudia, de mayor proporción se esperaría mayor capital humano y mayor crecimiento en el largo plazo. En cuanto al tamaño del Estado, es un tema de debate. Si el gasto público provincial tiene mucho componente improductivo, deberíamos tener una correlación negativa. Si tiene un gran componente productivo, deberíamos tener una correlación positiva. Entonces, veremos qué nos da en el caso de la Argentina o de la provincia de Argentina. Y por último, la gestión, dos medidas típicas. Una es cómo es el resultado fiscal, si tiene déficit o superávit, ¿cierto? A mayor superávit, mayor tasa de crecimiento es lo que uno debería esperar, o al revés, déficit, menor crecimiento. Y la inversión, tanto pública como privada, y uno debería esperar una relación positiva, es decir, a mayor inversión, mayor tasa de crecimiento de largo plazo. ¿Cuáles fueron los resultados de estas regresiones? Bueno, presentamos en el trabajo principalmente 4 del estudio. La primera solo utiliza como variable explicativa el logaritmo del PGB del año inicial, donde, como uno puede ver ahí, se verificaría la beta convergencia sin ninguna otra variable que la condicione, pero con un R cuadrado bajo, lo cual hace intuir que puede haber otras variables que también tiendan a explicar el desempeño de las tasas de crecimiento, y por eso ahí comprobamos si hay una convergencia condicionada, incluyendo todas las variables que habíamos mencionado recién. Una de las características de esta regresión es que es la que tiene el mayor R cuadrado, pero muchas variables no significativas, lo cual es un indicio de multicolinealidad o colinealidad entre las variables explicativas, un problema econométrico típico. Por lo tanto, corroboramos, estudiamos este caso y terminamos purgando, podemos decir,
las regresiones, midiendo la significación estadística global a través de un test F, y encontramos, tiende a verificarse la beta convergencia, es un beta en el valor esperado, estadísticamente significativo y bastante estable en las últimas 2 regresiones. También una relación negativa con la tasa de crecimiento de la población, tal como lo predice la teoría. No da significativo la mortalidad infantil como variable explicativa o proxy de la salud. Sí, en el caso de la educación, con un coeficiente bastante estable en las distintas regresiones, positiva y estadísticamente significativa. En el caso del tamaño del Estado también los coeficientes son bastante estables, estadísticamente significativos, pero negativos, lo cual hace intuir que el gasto público en las provincias, a medida que crece en función del tamaño de su economía, tiene efectos negativos sobre el crecimiento. O hay, dicho de otra manera, un gran componente de gasto improductivo en las provincias que termina afectando la productividad y el crecimiento de largo plazo. Y por último, en cuanto a la gestión, en general no dieron significativas las variables explicativas, tanto déficit como inversión, lo cual hace que la principal conclusión de este estudio sea que se verifica la beta convergencia condicionada a 3 grandes aspectos: capital humano, con una contribución positiva; crecimiento poblacional, con una contribución negativa; y tamaño del Estado provincial, con un efecto negativo, es decir, gran componente probablemente de gasto improductivo. Y un detalle es que, si bien se verifica la convergencia, esta es lenta, es decir, el coeficiente, como puede verse en estas regresiones, es muy pequeño, sobre todo el valor de las regresiones 3 y 4, nos hacen pensar que demoraría en converger los distintos PGB cerca de 84 años, por lo menos en los cálculos y en la metodología que nos sugiere Sala y Martín para poder calcularlo. Bueno, y por último, para repasar estas conclusiones, diremos que a partir de este estudio nosotros hemos podido verificar que con estos datos con los cuales disponíamos no se verifica la convergencia absoluta, sí se verifica la hipótesis de beta convergencia. ¿Esto qué significa? Que en el periodo analizado las provincias relativamente más pobres han crecido a tasas más elevadas que las más ricas, pero esta convergencia se da de manera condicional a ciertas variables que son, como bien dijo el profesor Mercau, las características demográficas, la inversión en capital humano y el tamaño del Estado. Esto es importante porque da lugar para poder hacer política, en el sentido de que si tenemos evidencia de que un mayor capital humano contribuye de manera positiva a mayores niveles de PGB per cápita, se puede trabajar en este sentido. Y en cuanto al tamaño del Estado, es importante tratar de que el gasto del Estado sea gasto productivo o de encontrar el tamaño óptimo que debería tener el Estado. Y por último, si bien esperaríamos convergencia, es decir, que los niveles de PGB per cápita estuvieran muy cercanos, esto va a ocurrir en el muy largo plazo porque es un proceso muy lento. Muchas gracias por su atención. Gracias por la atención también de mi parte.